Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Y estamos con el congresista Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, congresista. ¿Cómo está? Y quería empezar a ver Hay un tema que ha salido y que yo entiendo usted ha enviado una misiva, una carta a la mesa directiva del Congreso, porque efectivamente en las últimas semanas y sobre todo a partir de la elección de la nueva mesa directiva, donde ahora está justamente la bancada de Perú Libre, hemos visto a la bancada, incluso al señor Vladimir Cerrón, más activo dentro de las instalaciones del Congreso de la República. Y usted ha enviado una carta, entiendo, quejándose por una exposición que se hizo dentro del Parlamento. Quería empezar con eso. Ahí está justamente la carta que envía al presidente del Congreso, Alejandro Soto, pero nos gustaría que lo pueda detallar. Quizá podamos ver el último párrafo. Incluso se refiere a las declaraciones del secretario general de Perú Libre, del señor Vladimir Cerrón. Ahí está la misiva que envía, pero quizá pueda darnos digamos, la sustancia de lo que está planteando. Sí, Omar, buenas noches. El tema es complicado, ¿no? O sea, el Congreso tiene sus limitaciones y tiene sus libertades. Todos debemos respetar las normas que existen y los acuerdos de mesa que se hacen para poder operar dentro del Congreso de manera normal. ¿Qué ha hecho Perú Libre desde que está en la mesa? Bueno, ha abusado de la confianza y ha abusado del poder que tiene. Entonces ahora han trabajado una semana de festejos, ¿no? Desde la semana pasada empezaron una semana y media, festejándose ellos, haciendo actividades partidarias, marchando como marchaba Sendero antes con sus banderitas rojas, igualito. Me hizo recordar la marcha de Sendero en las cárceles. Pero no es un poco exagerado decir eso. No es exagerado. Porque está haciendo una comparación con un grupo terrorista. Pero hacían eso. Sendero hacía eso, salía con sus banderitas. Sí, claro, pero Sendero es una cosa y Perú Libre es otra, ¿no? Pero las banderitas son las mismas. O sea, el escenario, la tramoya que han creado para eso, muy parecida. Claro, pero, a ver, solo no digo que sean lo mismo. A eso me refiero, para que no vaya a surgir luego una información que el Montoya está comparando a Sendero con Perú Libre. Las cosas en su dimensión, ¿no? Correcto en su dimensión, pero son similares los actos que han hecho. Ya. Los actos de Sendero me hicieron recordar, su marcha me hizo recordar a eso. Ya. Un reflejo de lo que pasa en televisión muchas veces cuando salgan a Sendero. Después ha tenido una exposición de fotos y de la vida de Vladimir Cerrón. De Vladimir Cerrón, algo inconcebible, ¿no? Y ahora, el día de ayer, pusieron una exposición de fotos de Putis, que hubo un tremendo problema ahí en esa época, con unas leyendas en contra de la Fuerza Armada, ¿no? Entonces, ese tipo de ofensas no se puede permitir a nadie. Y eso lo ha permitido la mesa directiva, que la mesa directiva es la que es responsable del manejo del Congreso, ellos y el oficial mayor. No, Es decir, ¿usted siente o cree que Perú Libre está utilizando las instalaciones del Congreso para hacer un tipo de apología a la figura personal, incluso de Vladimir Cerrón y de su partido? Sí, de su partido y de temas que no tienen nada que ver, va contra la democracia. Su discurso es antidemocrático. Son comunistas. Comunistas no creen en la democracia, la usa para sus provechos y sus fines. Y en eso están muy bien, pero eso no significa que lo aceptemos. Y la mesa está en el anonimato total, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, no le interesa lo que pasa. Pero no se pregunta quién gana o quién pierde en esta... a ellos no les gusta que digamos alianza, pero en esta alianza, en esta unión, porque, a ver, son comunistas. Y bueno, y ellos se autodenominan el partido socialista, marxista, y ellos lo dicen, lo publican, ¿no? Pero pues no tienen ningún problema en ir con Fuerza Popular, con Avanza País. El comunismo tiene su propia estrategia y hay que respetársela, ¿no? Es de ellos. Allá uno sí la acepta y acá la han aceptado tenerlo en la mesa y eso significa perder posiciones. ¿Quién pierde? Irrecuperable, la derecha. La derecha pierde, la derecha pierde. APP, Fuerza Popular. Los que han aceptado esto pierden. Nosotros hemos marcado distancia desde el principio. Eso de que no habían votos de la derecha, eso es una farsa. Sí lo habían. Que no había seguridad, no hay seguridad nunca en nada, ¿no? O sea, ese es un tema diferente. Se pudo evitar esta situación y manejar un equilibrio adecuado. Otra cosa que ganan ellos son las posiciones en las comisiones. Su negociación al estar en la mesa y ser sus aliados, entre comillas, les permite estar, por ejemplo, lo que acaba de mencionar, Perú Libre en fiscalización. Es una comisión clave, ¿no? Es una comisión clave, además. Clave. El gobierno de Castillo ha penetrado todas las estructuras del poder, todas. Estamos viendo el día de hoy el allanamiento de la Fiscalía a 56, creo, viviendas.
o 46. 49 me parece. O 49, Pero bueno, es una cantidad increíble. No, y que implica incluso al premier Aníbal Torres y el congresista Guillermo Bermejo y eso también. son actos de corrupción que esa comisión tiene que fiscalizar, tiene que intervenir, tiene que ver. O sea, estamos en manos de ellos finalmente. O sea, van a limpiarse la cara. ¿Y usted cree que en la Comisión de Fiscalización se sigue investigando al gobierno de Castillo? Se lo pregunto porque en una de estas alocuciones, incluso de Vladimir Cerrón, él cuestionó el golpe de Estado a Pedro Castillo. Él dijo que lo que había ocurrido era un golpe de Estado más bien a Pedro Castillo, un golpe, como dijo, un golpe militar parlamentario contra Pedro Castillo, cuando todos sabíamos pues quien dio el golpe, efectivamente el 7 de diciembre, fue Pedro Castillo. Claro, siempre hay que proyectarse arriba y mirar hacia abajo para ver qué panorama se ve completo. El panorama completo es que esa plancha es de Cerrón. Cerrón puso esa plancha para la presidencia y ahora nos está gobernando la que era vicepresidenta. Y esa plancha existe para él y siguen siendo suyos, sigue siendo su gobierno. Y sigue trabajando él de la manera que cree que debe trabajar. Y van a ocultar seguramente todas las cosas de Castillo, o van a frenar las investigaciones. ¿Pero usted cree que Dina Boluarte siga trabajando para Cerrón? Dina Boluarte está ahora tratando de mantener el gobierno. O sea, está en una postura en la cuerda floja, digamos. Está viendo hasta dónde puede llegar y qué cosa puede hacer. Y nosotros le estamos dando gobernabilidad y que la gente no se confunda. No somos oficialistas. Somos peruanos que queremos que el Perú siga para adelante y no se pare. Y estamos tratando de buscar esa estabilidad que se requiere para que la economía reactive. Si entramos en otras discusiones y nos vamos por la vacancia nuevamente, perdemos. Ahora no es momento de vacancia, ahora es momento de seguir para adelante, poner los límites adecuados y no equivocarnos, como se ha equivocado este grupo que ha tomado la mesa ahora. Sí, sin embargo, ya no considera, me imagino, que Dina Boluarte, por ejemplo, sea comunista o mucho menos, ¿no? Lo digo por ya en la práctica lo que estamos viendo. Yo hasta que no vea que firme un papel y renuncia a esa ideología, voy a pensar que sigue siéndolo. ¿Usted cree que Boluarte sigue siendo comunista? Sigue teniendo, de ahí ha provenido. O sea, nosotros no lo hemos puesto, lo han puesto los comunistas, y si lo han puesto es por algo. No, ahora está en una función de gobierno y hay que mantenerla en esa función. Pero a ver, el gabinete que ha nombrado pues es todo menos comunista, ¿no? No dice que el señor Alberto Tarola es comunista. No sé qué inclinaciones ha tenido el joven, pero era creo más de izquierda que de derecha, así que no, estamos viendo ahora a un gobierno práctico porque necesita pragmatismo para poder funcionar, si no se cae. O sea, si comienzan a tratar de meter sus ideas extremistas de acá, el país se cae y ellos lo saben. O sea, tienen que darle aire para seguir adelante. Ellos saben que son un gobierno que depende del Congreso o depende de una mayoría parlamentaria. Depende de que le demos estabilidad y no es por una mayoría, es por posiciones que se tienen firmes y otros que no las tienen firmes. Nuestras posiciones son firmes, las hemos dicho así claramente. No pedimos nada a cambio, mantenemos la gobernabilidad porque consideramos que debemos hacerlo. Hay otros que negocian y ese que negocia está en pérdida, pues tiene una debilidad absoluta porque ha negociado ambas partes, el que le pide el asunto y el que hace la negociación. Es decir, bajo ningún sentido desde Renovación Popular votarían por una eventual vacancia contra Dina Boluarte. No, salvo que sea pues ya algo extremo, ¿no? Si no, no, ni hablar. Se lo digo porque, a ver, para muchos no necesariamente Dina podría durar hasta el 2026, ¿no? Es, digamos, con las cosas que pasan en este país y con la convulsión que hay, uno nunca sabe. Claro, hay que ser conscientes en esto, ¿no? Y hay que explicarle a la gente porque la gente no lo entiende. Si se hacen elecciones, sea cual fuera el motivo, vacancias, que abandone el cargo o lo que sea, se paraliza el país. Porque ningún inversionista va a invertir un centavo en el país hasta no se estabilice. Y eso toma un proceso, que es el proceso de las elecciones, que dura un año o un poco más de un año. Si es que se pueden realizar, porque tenemos todavía el sur que no está totalmente solucionado los problemas. Siguen los grupos violentistas, están por ahí, no a media caña en este momento, pero con ideas de seguir generando violencia. Entonces, entraríamos en un caos por un año que faltaría para terminar el gobierno. Si uno suma los tiempos, entraría un gobierno por un año. Sería fatal para el país, ¿no? O sea, no tendría sentido. Lo que tenemos que hacer es hacer fuerza común, seguir para adelante, corregir los errores que se puedan corregir y esperar a que tengamos suerte para las próximas elecciones y que salga algún líder que pueda dirigir el país de manera adecuada. Sin embargo, no parece, al menos desde la parte de la percepción de la población, haber mucha aceptación, ni por el Congreso de la República y tampoco por el Ejecutivo, ¿no? Es decir, ¿cómo manejamos esta situación? Yo creo que ahí tiene que colaborar todos, la prensa sobre todo, porque a la población hay que darle esperanza. Si la población no tiene esperanza, entra en crisis, ¿no?
¿Qué puede pensar un ciudadano que ve lo que está pasando ahora? que ha pasado hoy día, que hay dos personas que trabajan con un congresista que están detenidas. Pero eso no es culpa de la prensa. No me refiero a que la prensa sea culpable. No, la prensa tiene que colaborar en qué sentido, en levantar la moral a la aprobación. En emplear también temas que mejoren la situación. Los políticos no ayudan. No que oculten la verdad, por el contrario. Las investigaciones que hacen no sirven para poder encontrar las fallas. Y por ejemplo, ¿no? Ya hablamos del Ejecutivo y de las debilidades del gobierno de Boluarte, pero en el Congreso de la República, esa misma mesa directiva donde hoy está Valdemar Cerrón de Perú Libre sentado, también ha llevado a Alejandro Soto, el presidente del Congreso, que, a ver, desde que fue designado no deja de estar en el ojo de la tormenta. Todos los días aparece algo nuevo. Todos los días, es decir, podemos agarrar cualquier cosa. Esta semana uno de los más escandalosos y que ha sido un hecho concreto fue que mintió en una declaración jurada sobre una deuda que sí tenía y que pagó cuando era congresista, y que entiendo que si la declaraba no podía haberse presentado como candidato al Congreso de la República. Y la respuesta que dio esta semana es, bueno, daré una conferencia de prensa en 2 semanas. Sí. Gracias a Dios ya se nombró la comisión de ética y deben instalarse, me imagino, el día de mañana. Una vez instaladas deberían empezar a actuar con esto, deberían citarlo al presidente de forma inmediata y solucionar ese problema y dar tranquilidad a la población. Que salga lo que salga, si es culpable, censura y para afuera. Y si no es culpable, tendrán que demostrar que realmente sus descargos son correctos, ¿no? Pero desde su punto de vista, ¿cree que la Comisión de Ética está funcionando en estos 2 años? ¿Ha funcionado de manera correcta? No ha sido de manera correcta porque la Comisión de Ética no es el presidente y los directivos, es todos los que la integran. Ahora se ha visto de que no haya nadie involucrado en ningún problema con ética que pertenezca a la Comisión. Esperemos que cumplan. Tienen una gran responsabilidad todos los congresistas que están en esa comisión. Y qué bueno que lo menciona. Yo conversaba hace algunas semanas con la expresidenta de la Comisión de Ética, Carol Paredes, y pues tenía razón, solamente para un caso, ¿no? El de los mochasueldos, de las 3 congresistas que se vieron, Heidi Juárez, Magaldi Ruiz y Rocío Torres, si no me equivoco. La comisión, la Secretaría Técnica, planteó un informe donde lo que recomendaba era, oye, aquí pues es más que evidente, acá hay indicios, hay testimonios y se recomienda la máxima sanción que este grupo de trabajo puede dar, 120 días de suspensión. Esto se planteó, pero los congresistas decidieron votar en un cuarto intermedio, se plantea otra moción y votaron por una amonestación, un llamado de atención de 30 días. Claro, ahí hay que señalizarlos, ¿no? ¿Quiénes son los que hicieron eso? Ponerlos en evidencia para que todo el mundo vea que son los que han mochado, ¿no? Ahora no sé si se podrá retomar el tema para levantar la sanción ahora. Parece que lo que ya se sanciona no puede modificarse, pero de todas maneras es una esperanza que vamos a verificar si es que se puede hacer, para que realmente se aplique la pena correspondiente. Claro, porque a lo que iba, ¿no? Es decir, pareciera que finalmente dentro del propio Congreso, no lo digo por todas las bancadas evidentemente, pero hay este ánimo de protección, este ánimo de, bueno, acá no pasa nada, acá no sucede nada, y lo estamos viendo el día de hoy con el presidente del Congreso. ¿No sale a dar explicaciones hasta el día de hoy? Sí, es un problema bien complejo, ¿no? O sea, ahí cada persona reacciona de acuerdo a su formación, ¿no? Y creo que como creo que es abogado, entonces ve las cosas de otra manera seguramente. Para mí ha habido el paso acostado desde el principio, porque está representando a una institución que no puede tener mancha. Y eso genera una mala imagen sobre todos, no solamente sobre él, sobre el Congreso, sino sobre todos los que participamos del Congreso. ¿Debería ser censurado el señor Soto? Ya hemos llegado al tema de que se nombró la comisión y que la comisión ya puede instalarse mañana y llamarlo a la brevedad. Esperemos que termine, ya faltan unos días, tendríamos que esperar menos de una semana, me imagino, si lo hacen con celeridad. Y no solo en la Comisión de Ética, ¿no? Usted lo sabe muy bien, dentro del Congreso hay comisiones también fundamentales, como la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque como decíamos, en ética la máxima sanción es una suspensión de 120 días, pero esa es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desde donde se puede expectorar a un congresista, como ocurrió en su momento con el mochasueldo Urtecho, en congresos pasados. Pero, por ejemplo, en esta subcomisión no se están viendo los casos todavía. No se ha instalado todavía. La subcomisión se estará instalando la próxima semana, ¿no? Claro, pero cuando estuvo instalada tampoco se vieron los casos. Bueno, eso ya depende de quién lo ha manejado, ¿no? Cómo se ha manejado. Claro, a eso me refiero. Con que hay que darle prioridad. O sea, las prioridades tienen que ser unas prioridades de consenso de todos los congresistas que trabajan en esa comisión.
No se puede dejar que una sola persona decida qué cosa pone primero y qué cosa después. Eso no funciona así. O sea, hay que insistir para que se dé prioridad a lo que es más grave, que es justamente limpiar el Congreso. Claro, porque lo que iba con esto, y por eso conversábamos, ¿no? Insisto con esta idea para la gente, porque lamentablemente cuando uno ve indicadores sobre la actitud de la población peruana ante la democracia, uno ve que aquí la gente ya no está creyendo en la democracia y eso es peligroso. ¿Y por qué no creen en la democracia? Porque sienten que todos sus políticos los están estafando, los están robando. Claro, hemos tenido una mala suerte completa con Castillo de presidente. O sea, el Perú jamás imaginó que iba a tener un comunista de presidente. Y el Perú tampoco se dio cuenta de que lo que dijimos nosotros desde el primer día, que eran comunistas y que estaban penetrando el Estado para destrozarlo, nos hizo caso. Se frenó, y los congresistas son responsables de no haber aceptado las vacancias cuando se plantearon en su debida oportunidad. Se me refiero a la segunda vacancia. Hubiéramos ganado casi un año, no vacándolo en ese momento, y lo protegieron y lo blindaron. Los mismos congresistas que están ahora en el Congreso, ¿no? Ellos saben quiénes son. Entonces, ese tipo de situaciones de toma de conciencias parece que cuesta trabajo que vayan entendiéndola. Acá no hay buena gente, acá no hay que me cae bien, que pobrecito. Acá es cumple o no cumple, no sirve y se va. Y esa es la forma que debemos trabajar, pero no funciona así la mente del político. Bueno, de repente si me da esa comisión ya yo lo dejo para poder hacer la otra. Así no es esto, eso no es negociar. O sea, yo he escuchado muchas críticas que me dicen que que soy muy duro para la negociación. No es que sea duro para la negociación, no hay nada que negociar en el Congreso. En el Congreso hay que trabajar de acuerdo a los reglamentos y las normas que existen. Esa es la democracia. No es cambiar las cosas y tratar de amañarlas al gusto de cada uno. No es así. Es cumplir con su trabajo. ¿Y siente que en esta elección de la mesa directiva ha habido una, no sé si negociación o repartija de comisiones? Para no emplear ese término que le molesta a todo el mundo, han hecho lo que han querido con las comisiones, los que estaban en la mesa. Cuando yo pregunté la primera propuesta de comisiones si la mesa tenía alguna posición al respecto, me dijeron que no habían presentado ninguna propuesta. El que la presentó fue Valer. Y en la segunda presentación, porque hubo correcciones, hubo una serie de problemas con los que salieron, igual la misma pregunta, el que lo hizo fue Bellido, ¿no? O sea, eso ya más claro el agua, ¿no? O sea, ahí ha estado cómo han manejado la comisión y por eso están ubicados como están. Y por eso también cuando comenzamos a conversar, claro, usted me dice los comunistas se han infiltrado de alguna manera en la mesa directiva, pero yo insisto con esta idea, acá no es tanto un tema de ideología lo que mueve, no es tanto de derecha o izquierda, pareciera más que son estos intereses particulares que son los que se van intercambiando entre estos diferentes grupos, más allá de que se autodenominen de derecha, de izquierda o de centro. Sí, pero es para cumplir con sus objetivos. O sea, ellos tienen un objetivo claro, por ejemplo, terminar con los contratos de ley, le interesa estar en una comisión al respecto, ¿no? No sé, algo con trabajo, que son los temas permanentes, quieren estar a cargo de la comisión. Entonces, bloquear las investigaciones que puedan perjudicar la imagen de ellos, lo van a hacer. Eso es lo que se ha visto en esta entrega de comisiones. Analicen quiénes son los que las presiden, qué comisiones tiene cada bancada, y se van a dar cuenta cuál es la situación. Ahora que mencionan los contratos ley, no sé cómo usted ve el tema o las declaraciones del líder de su partido, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ¿no? Que más bien se le ha cuestionado e incluso se le ha dicho, oye, estás teniendo una actitud que parecería de unos comunistas, de unos socialistas, porque quiere desconocer contratos. No, el tema de la Rutas de Lima, Ruta de Lima es complicadísimo. Sí, o sea, ahí claramente se sabe que ha habido corrupción en el manejo de los contratos y lo que ha venido. Exacto. Sí. Y el perjudicado es el pueblo peruano. Exactamente. El gobierno peruano tendría que tomar una acción para cubrir ese defecto social que está sucediendo actualmente, mientras se hace todo lo legalmente permitido. Claro, pero usted sabe que hay un contrato, ¿no? No, yo diría lo siguiente, ¿por qué no se plantea que el gobierno subvencione los peajes en un porcentaje determinado para aliviar la situación de la población? Mientras es un solo peaje, estamos hablando del peaje de Puente Piedra, sí, nada más. Sí. Mientras se arregla el problema legalmente, de acuerdo al contrato, de acuerdo a lo que está escrito, no debe estar sufriendo la población. Entonces se hace una subvención, pagará pues el 50%. Con eso se da un alivio mientras se solucionan los problemas como corresponde. Es una posible salida. Sí, claro, pero la salida de patear el tablero no es posible. Pero involucra a todo el gobierno, o sea, no solamente a la municipalidad. Sí, claro, porque la plata tiene que salir del MEF de todas maneras. Y este es un problema que afecta a la nación en general, o sea, no es que afecte a un pequeño grupito.
Es un tema, es una ofensa al país un contrato de esa naturaleza. Sí, claro, pero lo que sorprende es que alguien como Rafael López Aliaga, que es un empresario, el más exitoso... Él tiene experiencia en este tipo de cosas. Diga las cosas que dijo, ¿no? Pero él sabe por qué lo dice. O sea, él está diciendo las cosas porque debe tener una estrategia permanente. Él ve los temas municipales, nosotros los congresales. Pero parece más un poco de populismo que de tecnicismo detrás, ¿no? El propio MEF le ha dicho que eso no se puede hacer. Pero no puede desconocer el contrato. Vamos a ver el resultado. Otro tema que tiene que ver también con corrupción durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo es el ascenso en la policía. Porque hoy por hoy, a ver, entiendo que son 10 generales o 10 coroneles que ascendieron a generales que habrían pagado justamente durante el gobierno de Castillo para ascender, según la investigación fiscal y según lo que ha presentado ya incluso la fiscal de la Nación ante el Congreso de la República. Sin embargo, uno diría que estos generales, ¿cómo es posible que estén en actividad? E incluso 2 de ellos están en zonas importantes como Lima y Callao. Desde el Congreso del Parlamento se están pidiendo explicaciones sobre este tema al ministro del Interior. Este es un tema que se va a ver ahora seguramente. Esto es de ahora, de estos días. Salió esta semana. Es un tema que está viendo la Fiscalía. O sea, la Fiscalía tiene que actuar en un tema penal. O sea, nosotros no entramos en el tema penal. Sí podemos pedirle que le rinda cuentas al ministro del Interior, pero poco nos va a decir, más allá de lo que sabe la Fiscalía. Acá tiene que haber una investigación rápida, urgente, para terminar, si es que es cierto, darlos de baja y sancionarlos como corresponde. Y si no es cierto, bueno, reivindicar su honor. Depende de qué cosa sea. Claro. A mí me cuesta mucho pensar de que haya sucedido eso, o sea, les soy sincero. Que se hayan pagado por ascenso. Que se hayan pagado por ascenso, me parece la cosa más aberrante que puede haber. Claro, pero usted recordará mejor que yo incluso porque fue justamente al principio del gobierno de Castillo, o algunos meses después, en realidad, que el subcomandante general de la policía, el general Bueno, si no me equivoco, acudió a una comisión del Congreso y esto fue llamativo para todo el mundo. Ahí en esa comisión, me parece que fue fiscalización, él denuncia abiertamente cuando estaba en actividad que se habían pagado por los ascensos y inmediatamente después renuncia al gobierno de Castillo. Y luego recordará los $20.000 encontrados en el baño de Palacio y estalló todo. Es algo aberrante, o sea, me niego a pensar que no, es una cosa que causa repulsión y que no se imagina uno que pueda suceder. A eso me refiero. Y por eso es que están en investigación. Fíjese cuánto tiempo ha pasado y siguen investigando. Porque tienen que encontrar las pruebas, que es difícil hacerlo, ¿no? Entonces, ese es un tema que tiene una gran responsabilidad la Fiscalía para poder traernos la luz. Y la prensa, si es que puede también hacer sus investigaciones, ayudaría. ¿Y cree que esto haya penetrado? Porque hubo denuncias similares en la Fuerza Aérea y me parece también en el Ejército, más no en la Marina, pero ¿cree que haya llegado a penetrar en las Fuerzas Armadas como lo hizo en la Policía? Las Fuerzas Armadas no creo que haya sucedido. Primero, no necesita suceder, todo funciona en automático, o sea, ahí no se compra censos. Existe una meritocracia y una hoja de vida que va sumándose todos los años, cada 6 meses se califica. O sea, todo el mundo sabe quién va a ascender. O sea, ahí no hay dudas. Hay un orden de mérito que es conocido por la mayoría y se va saliendo del tema poco a poco. O sea, siempre los que no ascienden se sienten mal porque no todos pueden ascender, es una carrera piramidal, pero no significa que haya algo ilegal en eso. Ahora, un tema que despertó mucha polémica, congresista Montoya, fueron sus declaraciones a partir de este caso, y no quería dejar pasar el tema, de esta pequeñita de 11 años, a quien se le denominó evidentemente Mila para evitar hacer pública su identidad, que fue violada de manera sistemática y constante por su padrastro durante 4 años y producto de la violación quedó embarazada. Y una junta médica, en Lima ya lo que determinó es que ella pues no podía tener el bebé, evidentemente porque ponía en riesgo su propia vida. Y usted pidió información, que quería saber cuáles habían sido los criterios, entiendo lo pidió en su cuenta de Twitter, e incluso el presidente del Colegio Médico del Perú le contestó, le dijo, oiga, esto no es posible, usted quizás no está bien asesorado porque la información médica es confidencial, paciente médico, y solamente se le puede levantar por pedido judicial. Entonces, ¿cree que se adelantó al tener estas expresiones? Además, sobre un caso sumamente sensible, ¿entender? No, en lo absoluto. Como fiscalización del Congreso para lo que sucede y sobre todo sobre la vida de personas con mayor razón. El presidente del Colegio Médico no ha leído bien las preguntas. Yo no he pedido que me den la historia clínica, sino los argumentos por los cuales una cambia de sentido en Lima. ¿Por qué en un lugar sale una cosa y por qué en otro lugar sale otra cosa? Y que nos indiquen cuál es el riesgo a la vida que dice la ley. Lo que dice la ley. Pero es una niña. Es lo que dice la ley. ¿No? Es una niña.
de 11 años. No estoy hablando de la niña, no estoy hablando de que sea niña o no, estamos hablando de un acto, que es el acto del aborto, finalmente. Sí, claro, pero y hay una condiciones niña que no... demanda la ley para hacerlo. Entiendo, yo no soy médico, evidentemente, pero entiendo que el cuerpo de una niña una niña de 11 años no está apto para poder dar a luz, y por eso es que la Junta Médica dice, oiga, usted no puede tener... No es así. ¿Una niña puede dar a luz? Sí, puede dar a luz. O sea, no hay riesgo para, me lo ha dicho un médico, no había riesgo para que dé a luz la niña. El riesgo que han determinado la segunda junta es un riesgo psiquiátrico, psicológico, que su situación, y no va a variar sin bebé con bebé, va a ser la misma. La niña está sumamente afectada por todo el maltrato que ha sufrido. Bueno, tanto podía haberse dado el parto controlado y al niño mandado en adopción y la niña vivir sola. O sea, había muchas alternativas, han escogido una, sabe Dios por qué, y de eso tendrán que responder cada uno, porque cada uno es responsable de sus acciones. Yo pongo igual a revisión lo que usted me está diciendo, porque yo entiendo que una niña pues de 11 años, además evidentemente del daño psicológico que genera una violación sistemática por 4 años, evidentemente. Eso es irreparable. Claro. Irreparable. Y doloroso. Pero físicamente, pues, me parece lógico pensar que una niña estructuralmente no debería dar una luz. Yo se lo digo no porque se me ocurra a mí, y lo he consultado con médicos. No hay problema en ese sentido. Y si lo hubiera, lo dicen. Dice, el problema es porque no puede dar a luz y puede perder su vida en el parto. Pero no es así. Acá es su problema psicológico. No han mencionado ese problema. Pero se le pregunto a ver directamente. ¿Usted cree que la niña... Si estuviese en condiciones, ¿debería dar a luz pese a la violación? Yo creo que sí, si es que no afecta a su vida. Si no afecta a su vida, sí. No tiene por qué eliminarse la vida de alguien si puede traerlo al mundo sin problemas. Y eso lo dicen los médicos, no lo digo yo. Y el médico que le dijo que podía suceder eso, es una junta médica que se la pasaron en su lugar. Sí, claro, acá ha cambiado de criterios. En Iquitos sí se cuestionó, porque ya cuando llega a Lima, entiendo que el que cuestionó fue el defensor del pueblo, que hizo todo un tema de protecciones y de cosas, un tema político. Y el Ministerio de la Mujer también intervino. Pero lo politizaron, o sea, llevaron a un tema, a una discusión que no tenía sentido, porque este es un tema médico. Porque la denuncia que se hizo en su momento en Iquitos, si mal no recuerdo, era que incluso uno de los médicos le estaba convenciendo a la menor para que tenga al hijo, y es por eso que para protegerla ella es trasladada a Lima y vuelven a revisar. Que no se van a saber porque es parte de la historia clínica que es privada. O sea, eso no lo podemos saber. Lo que podemos saber es qué argumento han tenido para cambiar de decisión, eso sí. El argumento es claro, ¿no? Por cómo han sucedido los temas después. Pero eso es un tema que tiene que ser discutido, no tiene que mantenerse oculto. Acá hay posiciones de los dos tipos. Bueno, hay posiciones que piensan como yo y otros que piensan como tú. Efectivamente discrepamos. Se discrepa, o sea, la discrepancia es lo normal, pero tiene que llegarse a una solución. Lo que sí tenemos es una ley que cumplir, y la ley que permite el aborto terapéutico tiene sus protocolos, tiene que seguirse esos protocolos y tiene que fiscalizarse que se hayan seguido. O sea, eso de que no se pueden ver, eso es mentira, tiene que verse, porque estamos hablando de la vida de una persona. Entonces, esos protocolos tienen que ser revisados por el ente correspondiente. Pero a ver, ahí me pongo nuevamente en el argumento del doctor Urquizo, ¿no?, que es el presidente del Colegio Médico. Claro, si usted dice cuáles son los criterios que se usaron para un caso específico, necesariamente tienen que ir a la revisión de, digamos, la información médica que es confidencial. El criterio básico que estamos preguntando es qué criterio tomaron en cuenta, que no podía tener al bebé porque tenía problemas biológicos para tenerlo, o es porque tenía problemas psicológicos y psiquiátricos. Ese es el gran punto, que no se necesita ver la historia clínica, sino simplemente evaluarlo de esa manera. Y alguien del sistema de salud tiene que fiscalizar que se hayan cumplido los protocolos. Muchísimas gracias, congresista Montoya. El congresista Jorge Montoya, vocero de Renovación.